Estamos en métodos experimentales, grupo teórico 9, y continuamos trabajando en lo que es el proceso de medición. En esta clase vamos a comenzar hablando sobre las formas de expresar una medida. Son 3 formas. Y al final vamos a concluir cuáles son las formas que la ciencia y la ingeniería utiliza para el proceso de medición. La primera forma es expresando la medida por su orden de magnitud más cercano. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, que si yo tengo una medida y quiero expresarla por su orden de magnitud, debo averiguar el valor numérico de esa medida, a qué potencia de 10 está más cercano. Para hacer esto simple y que se entienda, tengo acá una escala de potencias: 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 al cuadrado. Entonces, 10 a la 1, toda cantidad, 10 elevado a la 0, que es la primera, toda cantidad elevada a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10, y 10 a la 2, pues sería 100. Entonces, nos va a interesar nada más la primera división de la escala. 10 a la 0, 1, y 10 a la 1, 10. A la mitad sería 10 a la 1 medio. ¿Cuánto es 10 a la 1 medio? Pues, si lo averiguamos, sería raíz cuadrada de 10. Es 3.16. Muy bien, entonces ahí tenemos preparada nuestra escala de potencia. Ahora, pongamos un ejemplo. Imagínense que nos dicen expresar nos piden que expresemos ese valor numérico que representa una medida, pero que la expresemos por su orden de magnitud. ¿Cuál es el número? 246. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Primero, vamos a expresar el número en notación científica. ¿Cuándo se expresa un número en notación científica? Se toma el número que nos dan, movemos el punto hasta que nos quede un número mayor que 1 y menor que 10. O sea que en este caso 246 es equivalente vean, hemos corrido el punto 2 cifras hacia la izquierda, hemos dividido. Para compensar ese movimiento, el punto lo hemos movido 2 cifras, lo compensamos con una potencia de 10. Ya teniendo el número en notación científica, tomamos esta parte de la medida y lo ubicamos en la escala. Este es de 3.16. 246, imaginen que esté por acá.
Bien, aproximadamente hemos puesto 316 es la mitad de la división, pero 246 es menor que 316, entonces cae a este lado de la mitad. El segundo paso sería aplicar el criterio de cercanía. ¿Qué significa aplicar el criterio de cercanía? Que ha colocado en escala el valor numérico 2.46, observamos que está más cercano de la potencia 10 a la 0. Entonces, aplicando el criterio de cercanía, decimos que 2.46 está más cercano a la potencia 10 a la 0. ¿Vean? Porque esta es la mitad y 2.46 es menor que 3.16. Está más cerca la potencia del número 10 a la 0. Entonces, regresamos aquí y este 2.46 por 10 a la 2 el 2.46 lo vamos a sustituir por la potencia de 10 más cercana. Entonces sería 10 a la 0 por 10 al cuadrado entonces nos queda que la medida 2.46 expresada en la primera forma de expresar una medida por su orden de magnitud, 246 la expresamos como 10 al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, vean, como sustituimos el 2.46 por la potencia de 10 más cercana, entonces, que es 10 a la 0. Sumamos los exponentes, 0 más 2, 2. Y esa es la respuesta. Ahora viene la pregunta. ¿Esta forma de expresar una medida tiene exactitud? La respuesta en lo absoluto, no. Entonces, ¿para qué se utiliza? Fíjense que en ciencias y en ingeniería no se utiliza, pero se enseña para que se dé cuenta de que existe la forma. ¿Y cuándo es que se utiliza? Bueno, cuando se quiere dar una idea de qué tan grande es una magnitud o qué tan pequeña es una magnitud. Por ejemplo, en algunos libros que hacen relatos y que ahí no interesa la precisión ni la exactitud, dicen, bueno, se recorrió una distancia de aproximadamente 10 a la quinta. Entonces, nada va a dar la idea de qué tan grande. O una distancia tan pequeña como 10 a la menos 4. No interesa ahí la exactitud. Debido a eso, pues, en ingeniería y en la ciencia física, no se utiliza esa forma de expresar una medida. Se enseña que quizás en el examen donde se examine este tema puede haber preguntas, pero después ustedes lo que vamos a utilizar son la segunda forma y la tercera forma que vamos a ver. Muy bien. Fíjense que para ayudarnos nos hicimos esta escala, ¿verdad? Y los números, siempre que los pasemos a notación científica, nos van a caer en este rango. ¿Cómo aplicar el criterio de cercanía? Como
3.16 es la mitad, 2.46 pues está más cercano a 10 al 0. ¿Cuál es la segunda forma de expresar una medida? Bien, la segunda forma se refiere a expresar la medida aplicando el criterio de las cifras significativas. Primero, veamos qué es una cifra significativa. Cuando nosotros tomamos una medida, el instrumento que estamos utilizando va a tener una determinada predicción. Y, por ejemplo, en un instrumento análogo, tenemos que leer en una escala. Entonces, las cifras significativas con que expresamos la medida son aquellas que tienen significado al representar la medida. Entonces, vamos a hacer ejemplos de cómo a un número que representa una medida, cómo calcular el número de cifras significativas que tiene. Veamos ejemplos. Imaginen esta cantidad. Hay un cero en medio de dos cifras que, desde luego, por tener un valor diferente del cero, son significativas. Entonces, esta cantidad tiene tres cifras significativas. Voy a abreviar de esta forma para no estar escribiendo. Cifras significativas. Entonces, los ceros entre cifras diferentes de cero son cifras significativas. Entonces sería 1, 2, 3. Imaginen otra medida. 0.003. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? Una cifra significativa. Veamos cómo el tratamiento que se le da en el criterio de la cifra significativa a la potencia de 10. Imagine que tengo este número y me estoy auxiliando de una potencia de 10. 4.28 por 10 al cubo. Esta tiene tres cifras significativas. ¿Por qué? La potencia de 10 las potencias de 10 no son cifras significativas, no se cuentan como cifras significativas. Por lo tanto, 4.28 por 10 al cubo tiene tres cifras significativas. 1, 2 y 3.
Los ceros a la derecha sí son cifras significativas. Sí se toma como cifra significativa. Ahí lo tenemos. Muy bien, vean, esta es la forma de cómo nosotros podemos, a una medida, calcular el número de cifras significativas. ¿Por qué? Porque para trabajar con cifras significativas hay criterios y debemos de conocer cuántas cifras significativas tiene el número que vamos a trabajar. Entonces, la cifra significativa es aquella que tiene significado en la expresión de la medida. Entonces, vean la palabra significativa, una medida. Las cifras que estamos poniendo son significativas porque representan, tienen significado en la expresión de valor numérico de la medida. Veamos entonces, ya sabiendo cómo determinar el número de cifras significativas de una medida, estoy abreviando de esta forma las cifras significativas. Entonces veamos operaciones con cifras significativas. Disculpe. Vean. Con respecto al segundo ejercicio que hizo de 0.003, donde dijo que solamente la cifra significativa solo era 1, ¿por qué? Porque esa cifra tenía ceros, pero estaban a la izquierda. Ok, O sea, y en el primer ejercicio vi que eras 8.08. Se le toma eso porque hay una cifra entera antes del 0. Si te está refiriendo al ejemplo de 8.08, Ajá. el 0 está entre dos cifras significativas. Los números diferentes de 0 son cifras significativas, pero el 0, en este caso, está entre dos cifras significativas. Entonces se toma como cifra significativa. Entonces, para los ceros a la izquierda no se toma como cifra significativa. Un 0 entre dos cifras significativas sí se toma como cifra significativa. Los ceros a la derecha sí son cifras significativas. Por ejemplo, estos dos sí son cifras significativas, pero aquí da 8 y 8 son cifras significativas. Si hay ceros entre dos cifras significativas, ese 0 es significativo, se toma como cifra significativa. Bueno, vamos a hacer operaciones con cifras significativas. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Determinar el número de cifras significativas que tiene el valor de la medida que estamos tratando. Ingeniero. Diga.
Tengo una consulta. Diga. En el ejercicio anterior usted decía que se tenía que aplicar el criterio de cercanía. Si no me equivoco, es 3.14. Si es 3.15, aplicaría como 10, pero si es 3.3, aplicaría como 10 a la 0. Pero si en dado caso nos diera 3.14, ¿qué criterio de cercanía se aplicaría? Sería, en ese caso, 3.14 es menor que 3.16. Entonces, entre la potencia 10 a la 0 y 10 a la 1, la mitad es 10 a la 1 medio, que es raíz de 10. Si ustedes calculan raíz de 10, les da 3.16. Entonces, todos los números menores a 3.16 están más cercanas de 10 a la 0, de la potencia 10 a la 0. Todos los puntos mayores a 3, todos los números mayores a 3.16 están más cercanos a 10 a la 1. Y si en un ejercicio no saliera 3.16, perdón, ¿qué criterio se le aplicaría? Ahí pues puedes tomar exactamente o 10 a la 0 o 10 a la 1, ¿verdad? Ninguno. Porque queda exactamente a la mitad. Puedes tomar 10 a la 0 o 10 a la 1. Porque estás en un caso bien específico y bien particular, que caiga exactamente en 3.16. Entonces ahí puedes tomar cualquiera de los dos. Por eso les dice de que esta forma de expresar una medida, que es expresándola a través de su orden de magnitud, carece completamente de exactitud. Y no se utiliza en ciencia, no se utiliza en ingeniería. Se utiliza en otras áreas para dar idea de qué tan grande o qué tan pequeño es una magnitud. El interés nada más es ver este número muy grande o este número es demasiado pequeño. Eso es. Por eso es que nosotros vamos a verlo y quizás puede haber un par de preguntas en algún examen cuando se examine este tema y después nos olvidamos de eso. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Lo que estamos viendo ahorita. Vamos a aplicar el criterio de cifras significativas y ahorita vamos a ver las operaciones con cifras significativas. ¿Entendido? Bueno, operaciones con cifras significativas. Vamos a ver primero la suma y la resta. Fíjense de que en el quehacer de medir, nosotros podemos tener un grupo de medidas que necesitamos sumarlas, que necesitamos multiplicarlas, dividirlas, necesitamos hacer operaciones. Entonces, una forma que muestra el proceso de medición es el criterio de las cifras significativas. Primero, determinamos el número de cifras significativas que tiene el número. Después, ya podemos hacer operaciones. Veamos, en la suma y la resta. Veamos un par de ejemplos. Imagínense que en un tratamiento o de alguna forma nosotros necesitamos hacer una suma de varios valores que representan medidas y nosotros queremos hacer la suma. Y a manera de ejemplo, imaginen que decimos que necesitamos sumar
Imagine que necesitamos sumar esas tres cantidades que no representan números puros, sino que representan medidas. Hay una necesidad de sumar medidas. Pero observando, tienen, vean, diferente orden decimal. Este tiene 4, este tiene 2 y este tiene 3. Entonces, el criterio que se aplica en la suma y la resta es primero observar cada uno de los sumandos y determinar cuál de ellos tiene el menor orden de magnitud. ¿Cuál de estos tres? El número menor de cifra significativa, es el criterio. ¿Cuál de esos tres números tiene el menor número de cifras decimales? 0.06. Entonces el criterio que se aplica en la suma es, antes de sumar, aproximamos antes de sumar, hacemos esa preparatoria de las cifras que vamos a sumar y vemos que en los tres sumandos que tenemos, 0.06 tiene el menor orden decimal, dos cifras decimales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que aproximar las otras dos cantidades a ese orden decimal, al que menor tiene de los sumandos. Muy bien. Y aquí vean ustedes que debemos de aplicar los criterios para redondear números, para el redondeo, que se dan cuando tenemos un 5 ahí, que desaparece, cuando desaparece una cifra, cuando se queda, y son cuatro pequeñas reglas que se dan en cada particular cuando tenemos, como en este caso, aquí vamos a incluir eso. Debo de aproximar a dos cifras decimales. Entonces la cifra que va a cambiar es impar. Y la cifra que va a desaparecer es 5 seguido de 0. Entonces si es impar y la cifra que desaparece es 5 seguido de 0, ¿qué va a suceder? Entonces sí aproximamos y nos queda de esta forma. La siguiente cantidad, como es la que hemos tomado como referencia, pues esa no me modifica. La tercera, tendríamos bien, entonces tenemos ya dos cifras decimales, dos cifras decimales, dos cifras decimales. Hoy vamos a pasar a hacer la suma. Entonces la suma
aquí va a ser igual. Hoy sí, ya sumamos. Y tenemos esa cantidad. Bueno, la tercera. Diga. Diga. Ya no Ingeniero, se alcanza a ver disculpe, hasta allá. no se ve después de la línea. Ah, vaya. Entonces la suma. La respuesta dice que es 111.79. Este ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto les da? Si tienen calculadora ahí, háganlo para ir practicando. Ingeniero, en la tercera de 83.64, pues sería 75, porque el 5 aproxima al 4, El que se se convierte queda en es par. 5. El que queda es par y Porque el ahí que está aplicando el criterio de proximidad. por favor, que hable uno a la vez. Que se queda es par y tenemos un 5 seguido de un número diferente de 0. Entonces, en las reglas del redondeo, ustedes deben de revisar y tener en mente eso. Ahora, cuando el número que desaparece es mayor que 5, pues entonces ahí solo aumentamos una cifra. Cuando el número que desaparece es menor que 5, no hay problema, se queda la última cifra. Bien, entonces quiere decir que en la suma y la resta aplicamos el criterio del orden decimal. Ingeniero, una pregunta. En un caso hipotético, digamos el 83.64, digamos fuera 83.699, 699, ¿cómo se haría con el redondeo? Miren, ahorita estoy trabajando con esas cifras, pero si me están poniendo ejemplos, eso lo resolvería al final, ¿verdad? Ah, ok, Ahora, muchas gracias. la resta. Entonces vean, restar dice 0.2 de 7.26. Observamos de que las dos cantidades que participan en la resta tienen diferente orden decimal. ¿Y cuál es la regla? Antes de restar, usted debe de uniformizar al número que tiene el menor orden decimal en la resta. Entonces vean de que aquí quedaría 7.3, el 6 aumenta una cifra, tenemos 7.3 menos 0.2. Como esta tiene el orden decimal, ahí no modificamos nada, porque es la referencia, el orden decimal. Entonces tendríamos que el resultado sería 7.1. Ingeniero, yo tengo una duda. En
en el caso cuando, digamos, el número que se va a aproximar sea impar, pero aún así sea mayor que 5, no se aproxima. Fíjense que las reglas del redondeo ustedes las tienen en el folleto y son casos particulares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué? Porque si ustedes después de un 5 que desaparece en la aproximación tenemos un número mayor que 5, pues allí no hay discusión, se aumenta en una cifra. Si la cifra que desaparece es 5 y tenemos cantidades diferentes de 0, ese es el otro caso. Entonces son dos casos prácticamente. Porque cuando el número es mayor que 5, se suma una cifra, se aumenta una cifra, y cuando el número es menor que 5, no cambia. Entonces, eso es lo que aplicamos comúnmente. Pero hay dos ítems de esas 4 pequeñas reglas donde es que le debemos de poner atención. Si el que desaparece es par o impar, y si el 5, porque eso se da cuando aparece un 5. Si el 5 no tiene cantidades mayores de 0, esa es una situación. Y cuando el 5 tiene después cantidades diferentes de 0, esa es la otra situación. Diga. En el ejercicio de suma puso como respuesta 111.79 y abajo solo puso 111.9. Sí, ahí tiene razón. $111.9. Vamos a aplicar la calculadora. Bien, mira, esta tiene, aquí aproximamos a la centésima. La respuesta está expresada como 111.79 porque debemos expresar en el mismo orden decimal de los sumandos, ya cuando están aproximados. Y aquí, esta es la parte correcta, que es igual a los que ustedes no veían cuando les puse. ¿Está bien? Muy bien. Bien, ahora, ¿qué sucedería si nosotros nos vamos a aplicar el criterio de cifras significativas a la multiplicación? De los valores numéricos que representan medidas. Recuerden, una medida no es un número puro. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el criterio que se aplica en la multiplicación? Bueno, la regla
Bien, ahí te explica la regla. ¿Qué dice ahí? Dice, en la multiplicación, si vamos a multiplicar varias cantidades que representan medidas, entonces vamos a multiplicar los números tal como nos dan. Disculpe, Ahí ingeniero, puede ver. la última que escribió no se mira. Para el leo, se multiplican las cantidades con todas sus cifras y el resultado se expresa con el número de cifras significativas iguales que el multiplicador, porque estamos en la multiplicación, que el factor que menos cifras tenga. O sea, ¿qué significa eso? Imaginen que vamos a multiplicar 3 o 2 cantidades que presentan medida. Multiplicar. Multiplicamos tal como nos dan los números, no los modificamos. Pero, al obtener el resultado de la multiplicación, vamos a expresar ese resultado con un número de cifras significativas que el que menor tenga de las cantidades multiplicando. Es la regla. Bien, entonces, vean que el criterio es diferente a la suma y la resta. ¿Por qué? Porque el criterio para la suma y la resta es primero aproximar las cantidades sumadas o las dos cantidades que van a restar al menor orden decimal. Mientras que en la multiplicación no hacemos aproximación de decimales, multiplicamos las cantidades tal como nos dan. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nos da un resultado? Ese resultado, ahora sí, lo vamos a expresar con un número de cifras significativas que la menor, como el menor número de cifras, con un número menor de cifras significativas que el que menor tenga. O sea, si tiene 3 cantidades y esta tiene un orden decimal, esta tiene otra y esta tiene otra, no hay problema. Pero ¿qué es lo que vamos a corregir? Al valor de la multiplicación lo vamos a expresar con un número de cifras significativas como aquella cantidad que tiene el menor número de cifras significativas que participa en el producto. Esto nos dice, dicho de otra forma, si vamos a multiplicar 3 medidas, revisemos, hagamos la multiplicación sin modificar nada. Nos da el resultado. Ahora revisamos cuántas cifras significativas tiene cada multiplicando. ¿Cuántas cifras significativas? Tomamos el que menor tiene. Este tiene 2 cifras significativas. Entonces, la respuesta de la multiplicación la voy a expresar con 2 cifras significativas. Es la regla. Ejemplo. Imaginen que tenemos 2 medidas y una de ellas es 2.211, la otra es 0.3. Ahora, ¿debo hacerles alguna modificación a esas cantidades si las voy a multiplicar? No. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos, utilizamos la calculadora y hacemos la multiplicación.
nos da esta cantidad. Ahora viene, como estamos haciendo una multiplicación, ¿cuál de las dos cantidades tiene el menor número de cifras significativas? Según lo que vimos al inicio, ¿verdad? Estas 4 cifras son significativas. Tiene 4 cifras significativas. Esta, ¿cuántas cifras tiene? Significativas. Una. Los ceros, Dos. los ceros a la izquierda no se toman como cifras significativas. Entonces aquí tiene una cifra significativa. Muy bien, entonces este resultado el resultado del producto o multiplicación debe expresarse con una cifra decimal. Entonces tendríamos vean, lo expresamos con una cifra decimal. Vamos ahora a la división. ¿Cuál es la regla para el caso de la división de dos cantidades que representan medidas? Bueno, fíjense que la multiplicación y la división tienen la misma regla. ¿Cuál es? Hago la operación con todas las cifras decimales que tienen las cantidades. No hago ninguna modificación. Teniendo el resultado, ese resultado lo voy a expresar. Profesor, una pregunta. Permítame, voy a terminar ahora. División. Dividimos las cantidades, pueden tener el diferente orden decimal, no hay problema. Tenemos el resultado de la división. Entonces, según la regla, ¿cómo debemos expresar? La misma regla de la multiplicación. Vemos en las dos cantidades que han participado en la operación, cuál de ellas tiene el menor número de cifras significativas. El resultado de la división, entonces, lo expresamos con un número de cifras significativas como el que menor tenga una de las cantidades participantes. Bueno, veamos ahora la pregunta. Sí, disculpe, si nosotros estamos haciendo el producto, estoy viendo que 2.211 más 0. Ajá, ahí, entonces el producto sería multiplicativo, ¿correcto? División.
Bien, observen, ahí tenemos dos cantidades. Ahorita no nos interesa cuántas cifras significativas tiene. Esta tiene 2, esta tiene 5. Cuando hacemos el cociente, el tratamiento que le damos a los números participantes en el cociente, tal así como nos damos. Lo que vamos a trabajar va a ser el resultado de esa división. $1,500. ¿Con cuántas cifras debo de expresar el resultado de la división? Con 2. Con 2. Vean, esta tiene 5. Numerador, denominador tiene 2. Entonces, vamos a expresar el resultado de la división con el número de cifras significativas que la cantidad que menor tiene. Entonces, ¿cómo expreso esta cantidad con 2 cifras significativas? No sería 15 por 10 a la 3. Por 10 al... Tenemos dos opciones, 1.5 por 10 a la 3 o 15 por 10 a la 2. Pero en los dos casos tendríamos 2 cifras significativas para cumplir con las reglas. El que menor tiene de las cantidades participantes, el que menor tiene el número de cifras significativas es 25. Entonces vean que podemos apoyarlos en lo que es las potencias de 10 para cumplir con la condición de cifras significativas, de expresarlo con el mismo número de cifras significativas. ¿Por qué? Porque las potencias de 10 no se toman como cifras significativas. Las potencias de 10 no son cifras significativas. Entonces, aquí tendría 2 cifras significativas. Y acá, 2 cifras significativas. Muy bien. Entonces, aplicando en los cálculos, vean que estos cálculos de numeritos, pero a los cuales estamos aplicando ya criterios. ¿Criterios de qué? Del proceso de medición. Y esto sí se aplica en ingeniería y en ciencia. Entonces, para la multiplicación y la división, la regla es que las cantidades las multiplicamos o las dividimos sin modificarlas. El resultado de la multiplicación o de un cociente o de una división lo vamos a expresar con un número de cifras significativas que la menor cantidad participante, o sea, la menor cantidad de cifras significativas de una de las cantidades participantes, tanto en el producto o en la división, que son 2. Y el producto puede ser N. Bueno, son reglas sencillas, pero... Diga. Mire, se ha equivocado en la respuesta. En la división da 15.000. Así que en el dado caso, la cifra significativa sería 1.5 por 10 elevado a la cuarta. Si no me equivoco. No, así es, porque nada más se corre 3 puntos. El punto, vean, está aquí. Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay acá? 3. Entonces lo compenso, para escribir 1500, lo compenso con la potencia de 10. Y la potencia de 10 no se toma como cifra significativa. O sea que ahí está correcto.
sea, lo que no está correcto es el resultado de la división. Bueno, Ahí da 1500 y realmente es 15.000. No, porque se divide entre 3.713. No, sí, sí está correcta. 7.500 entre 25 es igual a 1.500. Sí, sí, está correcta. Sí, sí está correcta la división. Es que el Ahí 25 le es puse un 2.5. cero de más. esa es la segunda forma de expresar la medida. Vea que ahí ya entran las operaciones, aunque son muy sencillas, pero a esas operaciones le estamos aplicando reglas. La regla es diferente para la suma y la resta, diferente a lo que es la regla para la multiplicación y la división. La tercera forma de expresar una medida. La tercera forma es indicando la incertidumbre de la medida. ¿Qué debe entenderse como incertidumbre? Es un intervalo que nos dice cuánto está alejado en un sentido o en otro, esto quiere decir más o menos, el valor medido del valor verdadero. Entonces damos un intervalo. ¿Por qué? Porque no podemos conocer cuál es el valor verdadero. Recuerden la clase anterior. Bien, entonces hagamos un ejemplo, un medio, para que se entienda. Se tienen 4 medidas de longitud, le ponemos, en este caso, para indicar que son magnitudes físicas, le ponemos que se midió en centímetros, en un caso particular, y tenemos esos 3 valores. Imagine que tomaron como instrumento de tomar esas 3 medidas. Imagine que pongamos un caso ya real. Imagine que tenemos una pieza de un metal y que nosotros nos queremos asegurar pues que el valor que va a resultar de la medida esté lo bastante cercano al valor verdadero. De la clase anterior decíamos, entonces conviene medir varias veces. Ese varias veces, la estadística responde y dice varias veces significa alrededor de 20. Pero el curso de métodos experimentales es un curso básico, donde ustedes están conociendo cuestiones básicas.
Entonces, van a ver ustedes que en las tablas, cuando ya entremos a lo que es medir en su experimento, las tablas les van a salir con 5 o con 6 casillas, indicándole que ese es el número de medidas que deben de tomar. Entonces acá, a manera de ejemplo, hemos tomado 4 medidas sobre la misma pieza. Imaginen que hemos utilizado un aparato de medición. Entonces me pide que exprese el valor de la medida y que la exprese con su incertidumbre, que es la tercera forma que estamos viendo. Muy bien, entonces hagamos la suma. Para expresar esta medida, cuando una medida se expresa con su incertidumbre, el cálculo más sencillo que podemos hacer es, la medida va a ser la media aritmética de estas 4 medidas. Sacamos, hacemos la suma y dividimos entre 4. Entonces la medida sería el valor promedio. ¿Qué es n? Cuando calculamos la media aritmética, ¿qué es n? ¿El número de sumandos o el número de medidas? ¿Cuánto es acá? Bueno, tenemos 4 medidas. Este es el valor numérico de la medida. La media, el valor medio. Bueno, pero nos piden que expresemos la medida con su incertidumbre. Entonces, la incertidumbre la tomamos como la desviación media. Vean, la incertidumbre la simbolizamos de esta forma. Y es que es igual a x medio menos x sub i, valor absoluto. Como es una diferencia, podría dar los valores negativos. Lo consideramos positivo. Entre n. X medio 3.32 menos x sub i sería x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces hacemos la sumatoria de los términos y estaríamos obteniendo la incertidumbre, que en este caso es igual a la media aritmética para el valor medido y a la desviación media. Al hacer las diferencias
hacer la suma y dividir entre n, fíjense que acá nos da esta cantidad, pero las cantidades x sub y tienen un orden decimal hasta la centésima. Entonces, allí sí vamos a aproximar y lo que hacemos es darle este valor. La expresión de la medida. .32, valor de la medida. Su incertidumbre, vean, más o menos. Está silenciado. Lo silenciaron. Ingeniero, está silenciado, no se le puede escuchar nada. Por favor, permítanme, ¿verdad? Bueno, les decía, estamos expresando entonces la medida X, llamémosle una medida X, de longitud expresada en centímetros, donde el valor de la medida es la media aritmética y el valor de la incertidumbre es la desviación media. Disculpe, ¿de dónde salió ese 0.06 que lo dividí entre 4? El número de medidas, 1, 2, 3, 4. Esto X1, X2, X3, X4. La suma de los X sub y, sumatoria de los X sub y de 1 a 4, entre N. N es el número de medidas. Sí, pero yo digo, ese 0.06, ¿el resultado de qué es ese? Este es el valor 3.32, es igual al valor de la suma en el numerador entre 4. Te da el valor medio, el valor promedio. Y ese es el valor que representa el valor de la medida. Ahora bien, ¿cómo calculamos la incertidumbre? Aplicando. Por ejemplo, desarrollemos esa sumatoria. Lo explico acá. La incertidumbre es igual vean que aquí podemos intercambiar los términos de cómo es el valor absoluto con lo de afectado, el resultado. Entonces sería el primero, X sub y 3.31 menos 3.32, valor absoluto. Así, tomamos el X2, sería
3.33 menos 3.32. El otro sería 3.30 menos 3.32. Y así hasta completar los 4 términos. Entonces, vean la sumatoria de la diferencia de x sub y menos x, la tenemos acá, hacemos la suma y esa suma la dividimos entre 4. Si nos da una cantidad mayor Ingeniero. en orden decimal, pues la igualamos al mismo orden decimal. Pero ahí hay un error entonces con ese 0.66 porque 3.31 menos 3.32 es menos 0.01. Entonces estos dos números son símbolos menos. Óigame, estas barras representan valor absoluto. Quiere decir que no hay valores negativos. Si la diferencia nos da valores negativos, está entre barras de valor absoluto. La operación que está entre barras siempre va a ser positiva.